Qué bendición más grande poder una vez más estar compartiendo la palabra del Señor y a la vez también entregando contenido valioso para poder responder a las preguntas que apologéticamente nos puedan hacer en algún momento, ya sea en el trabajo, en la iglesia o en medio de los familiares. Así que hoy nos convoca el tema eh, apologético que tiene que ver con la pregunta. Que esta sí recuerdo muy bien que la hizo el pastor Juan Carlos Contreras junto a su esposa Patricia Fuentes y dice así: ¿Dios aún realiza milagros? ¿Por qué Dios ya no hace milagros como lo hizo en la Biblia? Y recuerdo muy bien esa pregunta cuando estuvimos, ¿cierto?, en su momento en clases y él preguntaba esto y realmente pusimos este tema dentro de la malla de estudio para poder dar respuesta. Y bueno, la respuesta es como sigue. Mucha gente desea que Dios haga milagros para probarse a sí mismo ante ellos. Si Dios hiciera un milagro, una señal o un prodigio, entonces yo creería. Muchas veces ellos dicen eso. Esta idea, sin embargo, está en contradicción con la Escritura. Cuando Dios realizó poderosos y asombrosos milagros para los israelitas, ¿lograron estos que ellos le obedecieran? La respuesta es no, porque un milagro no le asegura a usted la conversión. Un milagro no le asegura a usted que la persona se convierta. El pueblo de Israel vio muchos milagros en el desierto, vio el agua de la roca, vio cuando se endulzó el agua, cierto, de Mara, vio cómo Dios le libró de las batallas de sus enemigos en la guerra, no siendo ellos un pueblo guerrero. Vio la gran bendición de abrir el Mar Rojo, es decir, el pueblo de Israel vio muchos milagros, milagros tremendos, que hasta el día de hoy en el Nuevo Testamento no se vieron. Y los milagros del Nuevo Testamento al tiempo de hoy tampoco se han visto. Pero no por eso significa que Dios no haga milagros. Ahora, yo no puedo estar pidiendo un milagro para creer si Dios es verdad o no, o si Dios existe, o si Dios es real, como para poder seguir este evangelio, porque no es el medio, no es el camino. Si bien es cierto, los milagros son señales y los milagros son, cierto, la estrategia que Jesucristo ocupó para poder empezar a levantar su ministerio, este ministerio del nuevo pacto, este ministerio del evangelio del reino de Dios y su justicia, que venía acompañado y asociado de milagros y de sanidades por doquier. Vamos a ver lo que va relatando el texto bíblico y vamos viendo cómo vamos a desentrañando el por qué antes sí y por qué hoy no. Entonces los israelitas vieron muchos milagros, pero eso no les dio a ellos, cierto, eh, lo contundente para obedecer o para creer. Los israelitas constantemente desobedecieron a Dios viendo los milagros y se rebelaron contra Dios aun cuando presenciaron todos esos milagros en carne propia. La misma gente que vio a Dios abrir las aguas del Mar Rojo dudó más tarde si Dios sería capaz de llevarlo a conquistar a los habitantes de la tierra prometida. Y aquí vemos nosotros, ¿cierto?, cómo la incredulidad, ¿cierto?, está presente en cada momento. Incrédulos van a haber siempre, en muchos lugares, aún dentro de la iglesia. Y vemos acá cómo, cierto, viendo el pueblo de Israel que Dios los libró de los egipcios, de todo lo que ocurrió en el desierto, de las serpientes venenosas, de la hambruna, del frío de la noche bajo cero, etcétera, cuestionaban si realmente Dios lo iba a llevar a la tierra prometida. Entonces el cuestionamiento, el dudar de la palabra de Dios eh, es normal dentro de la escritura. Aún en el Nuevo Testamento, cuando Cristo andaba haciendo milagros, la gente dudaba y decía, ella fuera demonios en el nombre del diablo de Bersebú. Entonces, aún dudando, viendo el milagro. Entonces, nosotros no podemos basar nuestra fe en los milagros. Eso no es una fe madura, eso no es una fe que cree, una fe inteligente. Hay mucha gente que va de iglesia en iglesia buscando el milagro, buscando los panes y los peces, como nosotros a veces le llamamos,
pero no hay convertimiento, no hay una formación bíblica, escritural en esa persona, no hay raíces en una iglesia, no hay doctrina que esa persona se someta, por lo tanto es difícil que Dios haga una obra en ese tipo de personas, porque siempre van a estar queriendo más, 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 y ellos nunca dan nada para el Señor. No dan compromiso, no dan raíces, no dan obediencia, todo lo cuestionan, etcétera. Por lo tanto, una fe basada en milagro no es una fe madura. Dios realizó el milagro más grande de todos, los tiempos al venir al mundo en forma humana de Jesucristo, para morir en la cruz por nuestros pecados, Romanos 5:8, para que pudiéramos ser salvos, Juan 3:16. Esos son los milagros más grandes. Dios aún realiza milagros. Muchos de ellos simplemente pasan inadvertidos o se niegan. Sin embargo, no necesitamos más milagros. Lo que necesitamos es creer en el hacedor del milagro, que es Dios o Jesucristo, y en el milagro de la salvación a través de la fe en el Señor Jesús. Es decir, vemos nosotros cómo estas señales que la gente pide de milagro no son suficientes para que ellos puedan ser salvos y convertirse. Había un texto que pasamos en la página, a la mitad de página de la página número 1, que tiene que ver con el libro de Lucas, capítulo 16, en donde justamente habla del tema de la duda, del creer, del convencer. Y vamos a leer este texto porque realmente trae una bendición muy grande a nuestra vida, y también, cierto, a la enseñanza que estamos viendo el día de hoy. Lleva por título El rico y Lázaro. No dice parábola, porque esto no es una parábola. Muchos han dicho que es una parábola, pero no es una parábola, esto fue real. Y esta realidad de El rico y Lázaro tiene una connotación muy importante porque tiene muchos elementos. Este relato del rico y Lázaro tiene muchos elementos que hablan de salvación, que hablan del estado intermedio, cuando usted muere y resucita, cuando usted muere y su alma, cierto, su espíritu sale de su cuerpo. Es impresionante lo que este texto, cierto, nos revela y nos muestra una claridad del mundo espiritual, del mundo más allá después de la vida, que ningún otro texto de la Escritura. Vamos a ver lo que dice la historia del rico y Lázaro. Yo sé que usted la conoce muy bien, pero vamos a ir resaltando algunos puntos para ir entendiendo mejor la luz que trae este texto. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían sus llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Lo primero que vemos acá, en el verso 22, es lo que muchos que han estado entre la vida y la muerte cuentan y relatan, que cuando ellos están muriendo, un ángel los viene a buscar, y cuando se van por el lado malo, viene un ángel negro, como un demonio, un espíritu, a buscar esa alma. Cuando leemos nosotros los testimonios que hay en la televisión, en el Discovery Channel, en diferentes lugares, dicen que cuando una persona muere, alguien lo viene a buscar porque esa alma no conoce el camino hacia el cielo o hacia abajo, hacia el Hades o el Seol. Por lo tanto, es necesario que sea guiado, y vemos acá cómo realmente es así, porque en este caso el mendigo, que era Lázaro, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y aquí vemos algo notable, porque vemos que el seno de Abraham en ninguna parte aparece en la escritura del Antiguo Testamento. El seno de Abraham solamente aparece en este relato de Lucas y en este relato que Jesucristo está contando. Él está revelando lo que ocurre después de la muerte, cosas que en el Antiguo Testamento estaba oculto. En el Antiguo Testamento, lo que se sabía que cuando una persona moría, su carne se va a la tierra, al polvo de la tierra, y su alma, cierto, va al Hades o al Seol, que es el lugar de los muertos. Y nada más. No hay un cielo nuevo, no hay nada ahí.
No hay un paraíso, no hay nada. El muerto está muerto, dice el texto, el muerto nada sabe, está sepultado en la tierra, y su alma o su espíritu está en el Hades o en el Seol, que es el lugar de los muertos, y ahí se queda, que está al centro de la tierra, no está en el cielo. Y ahí no hay un paraíso, es el lugar de los muertos. Eso es lo que se sabía en el Antiguo Testamento. ¿Hasta cuándo Jesucristo habla y cuenta esta historia del rico y de Lázaro? Y aquí Cristo empieza a correr el velo y a mostrar lo que ocurre después de la muerte. Y Jesucristo revela en este texto que en el Hades y en el Seol, es decir, en el centro de la tierra, hay un lugar que se llama Hades o Seol en griego y en hebreo, que es el lugar de los muertos, pero no de la carne, sino del alma, del espíritu del muerto que está ahí. Y vamos a ver lo que sigue diciendo la escritura. El verso 22, estamos en Lucas 16:22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Primer dato, el seno de Abraham aparece acá. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos. La palabra Hades significa lugar de los muertos, ¿cierto? Que vendría siendo el griego, y Seol en hebreo. O no recuerdo bien si es viceversa, pero por ahí va. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Es decir, el alma tiene ojos. El alma tiene un cuerpo igual que el de carne, pero es un cuerpo espiritual, invisible, que traspasa la muralla, las paredes, es un cuerpo astral, como podríamos decir el día de hoy. Entonces, dando voces, tiene voz, tiene sonido: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Es decir, él tenía lengua, tenía sensación térmica, él tenía sed, quería agua, tenía conocimiento del agua, y él sabía que estaba en tormento, es decir, sentía dolor. ¿Y cómo puede sentir dolor un espíritu si el dolor se siente en la carne? Un dato muy importante. Entonces vemos acá cómo Cristo está revelando lo que ocurre en el lugar de los muertos, en el otro lado. Nosotros estamos vivos hoy, pero esto es lo que ocurre cuando usted muere. Entonces, sigue el relato. Además de todo esto, hay una gran cima, está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar para acá. Y aquí hay una gran cima, dice la Escritura. Es decir, en el fondo de la tierra, en el centro de la tierra, en el fondo, hay una división. Uno está arriba y los otros están abajo, porque la palabra cima está escrita con S. Y la palabra cima, con C, ¿cierto? Tiene que ver con cima de altura. Una cima. Vamos a subir una cima. La cima es con S de casa, cima es altura. La cima con S de sapo es hoyo, profundo, es una profundidad. Por lo tanto, entre el seno de Abraham y el Hades y el Seol hay una cima, hay una distancia. Por lo tanto, los que quieren ir de un lugar hacia el otro no pueden, y del otro lugar tampoco pueden, pero sí se pueden ver a distancia. Ahora, si el rico era mundano, inconverso, ¿cómo reconoció que ese que estaba ahí era Abraham? Si él nunca conoció a Abraham. Abraham vivió casi 2000 años antes. No habían fotos, no había internet, no había nada para que él supiera que él era Abraham. Que fue lo mismo que le pasó en este caso en la transfiguración de Cristo a Pedro, a Juan, que ellos vieron a Moisés y a Elías. ¿Cómo sabían ellos, cierto, que eran Moisés y Elías, si ellos nunca habían visto a Moisés y a Elías? Y aquí vemos, cierto, que en la parte espiritual, porque lo que está ocurriendo en el Hades y el Seol es algo espiritual, inmaterial. En esa área espiritual tenemos nosotros tres elementos que son importantes, y eso usted ya lo sabe porque lo hemos estudiado. Está la intuición, la comunión y el discernimiento. Por lo tanto, el rico lo que tenía era la intuición del espíritu humano que reconoce, cierto, al padre Abraham sin haberlo visto nunca, sabía que él era.
porque podría haber sido Moisés, Elías, cualquier otro profeta, pero él se dio cuenta que era Abraham. La intuición. Por eso es que cuando estemos en el cielo nosotros nos vamos a conocer, vamos a ver quién es el Cristo, quién es Pedro, quién es Juan, quién fue Pablo. Cuando estemos ahí, sin que nadie nos diga nada, vamos a saber quiénes son. Sorprendente lo que el Señor revela, ¿cierto?, en este texto de Lucas 16. Entonces vamos al verso 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre. Aquí está el rico hablando, reconociendo que Abraham era padre, padre de la fe. Porque tengo 5 hermanos, tiene conciencia, recuerdo, memoria. Tengo 5 hermanos que están vivos, para que les testifiquen a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. ¿Por qué quise tomar este tema o traer este tema a colación? Porque tiene que ver con las evidencias. El texto de Lucas dice, aunque uno de los muertos se levante, no le van a creer. Y eso es un milagro. Porque estamos hablando por qué Dios no hace milagro hoy como lo hacía en los tiempos bíblicos. Y Abraham le dice a este rico que está en tormento, le dice a Abraham, a Moisés y a los profetas tienen, es decir, al Antiguo Testamento, a la palabra, y a los Nevim, a los profetas tienen, porque todavía el Nuevo Testamento no estaba escrito, es decir, tienen la palabra de Dios, háganle caso a la palabra. Por eso dice, tienen a Moisés y a los profetas, porque esa era la palabra. Moisés, 5 libros del Antiguo Testamento, y los profetas, que son los 12 profetas menores más los 6 mayores, que hacen casi más de la mitad del Antiguo Testamento. Por lo tanto, vemos acá que Abraham le dice, aunque ellos vean un milagro, aunque salga uno de aquí hacia afuera, no van a creer. Así como el rico tampoco creyó. Por lo tanto, un milagro no es garantía de que la persona se convierta, no es garantía de que una persona sirva al Señor y sea un fiel cristiano. El propósito de los milagros era el autentificar a aquel que realizaba estos milagros. Hechos 2:22 declara, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Es decir, las señales en el siglo I, vamos a hablar en el siglo I, hablando del año 0 hasta el 100. En el siglo I, el propósito de los milagros, el propósito de las señales, el propósito de estas cosas místicas, maravillosas, que el Señor, cierto, produjo, el sanar leproso cuando la lepra no era sanable, el poder levantar a paralíticos, dar vista a los ciegos, etcétera. Todo lo que él hizo era porque el ministerio que él tenía, ese ministerio del nuevo pacto, ese ministerio que es el evangelio del reino de los cielos que ha llegado, tenía como resultado milagros, tenía como resultado conversiones, tenía como resultado ver a Dios obrando en lo imposible. No solamente Jesucristo estaba luchando por predicar el reino de los cielos, sino también estaba luchando para poder instaurar una nueva, no religión, pero sí una nueva fe. La fe en el Hijo de Dios, la fe en Jesucristo. Porque el cristianismo fue resultado de su nombre, Jesucristo, Cristo de cristiano. Por lo tanto, eso aparece en el libro de Hechos, cuando se le llama por primera vez cristianos a los hijos de Dios en Antioquía. Y eso aparece en la Escritura. Por lo tanto, no tiene que ver tanto con el nombre cristiano, sino tiene que ver con esta nueva fe, o esta nueva religión, o este nuevo camino que Dios estaba, cierto, a través de su Hijo Jesucristo, predicando y enseñando.
Como muchos decían, ¿qué nuevas doctrinas trae este? Claro, era una nueva doctrina, era la doctrina del reino de Dios, que estaba escrita en la palabra de la Torá, pero que los fariseos y los escribas, los rabinos de la época, mal interpretaron, mal usaron, la mal aplicaron. Y Jesucristo vino a predicar la misma palabra, pero como corresponde. Y como predicaba supuestamente algo distinto, fue muerto y crucificado. Pero las señales y los prodigios en el siglo I eran distintivos, eran el sello de este nuevo evangelio, que era el evangelio de Jesucristo. Lo mismo se dice de los apóstoles. Con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia y por señales, prodigios y milagros. Segunda de Corintios 12:12. Hablando del evangelio, Hebreos 2:4 dice: proclama, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros, y repartiendo el Espíritu Santo según su voluntad. Es decir, el sello distintivo de esta primera iglesia, de esta primera comunidad, de este primer siglo, eran las señales, los prodigios, los milagros y el Espíritu Santo como sello, y el hablar en lengua como cierto efecto de esta manifestación. Eso que ocurría en el primer siglo para darle potencia y auge a este nuevo camino, a esta nueva fe, cierto, en Jesucristo, tenía que ser de esa forma, porque si no tendría que ser como una religión más como muchas otras, muerta, sin vida, sin milagros, sin nada. Esto era algo diferente. Por lo tanto, en el primer siglo había milagros, sí, porque era el sello, en este caso, de Jesucristo, de sus apóstoles y de algunos discípulos. Nosotros tenemos ahora la verdad de Jesús registrada en la Escritura. Tenemos también los escritos de los apóstoles impresos en la Escritura. Jesús y sus apóstoles, como está escrito en la Biblia, son la piedra angular y el fundamento de nuestra fe. Efesios 2:20. Y aquí vemos nosotros de que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no estaba escrito. Y cuando estábamos viendo el Nuevo Testamento tampoco estaba escrito. Por lo tanto, una vez que ya todo está escrito, ¿cierto? Ya no necesitamos, en este caso, una nueva revelación, porque ya todo está escrito. Nuevas revelaciones no tenemos. La revelación es Cristo. La última palabra de Dios se llama Jesús de Nazaret. Y todo lo que Dios quiso compartir, plasmar y transmitir está en la palabra de Dios. Ahora usted dirá, sí, pero ¿qué pasa con las personas que Dios le habla? ¿Qué pasa con la iglesia cuando el instrumento se levanta y Dios habla? Bueno, esa es otra cosa. Esa es otra manifestación. Eso es algo que tiene que ver con los dones del Espíritu, en donde ninguna profecía de esas que se entregan se escriben. No se escriben esas profecías, porque no tiene que ver con el canon bíblico. Son profecías, cierto, momentáneas, circunstanciales para la persona, en el momento y en el tiempo indicado. Y eso lo vemos nosotros a través de los dones del Espíritu, donde está el don de discernimiento, ¿ya? En donde vemos nosotros que para que se entregue una profecía tiene que haber 3 elementos esenciales. Como dice 1 Corintios 14, que es para edificación, para consolación, ¿cierto? Y es importante que nosotros entendamos que la profecía local del instrumento dentro de la iglesia no tiene que ver con la escritura, que es lo que nosotros estamos hablando. En el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento estaba vigente. En el Nuevo Testamento, en el siglo I no había un Nuevo Testamento. El primer Nuevo Testamento recién se viene a escribir, a publicar en el año 400 en adelante, después de Cristo. Por lo tanto, una vez teniendo todos los acontecimientos del Antiguo Testamento, toda la vida de Cristo, de los apóstoles, de los milagros que hicieron en el Nuevo Testamento, ya tenemos el Antiguo y tenemos el Nuevo. Ya está todo el canon y la voluntad cerrada. Hoy lo que nosotros debemos hacer es leer la Escritura y ver cómo el Señor nos bendice con ella. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Es decir, cuando yo tengo una comprensión de lo que significa los milagros de Dios,
tengo un edificio bien coordinado, algo bien amalgamado, está bien argumentado. Por lo tanto, los milagros hoy en día existen, sí existen, pero no necesariamente para validar el Evangelio. El Evangelio está validado, el Evangelio está respaldado por señales, por prodigios, por milagros, ya, por el sello del Espíritu Santo, por las lenguas del Espíritu. Es decir, este camino de Dios, el Evangelio, no necesita más evidencias. Lo que nosotros necesitamos es humillarnos, arrepentirnos, orar al Señor y que Dios haga su voluntad en nosotros. De esa forma a lo mejor Dios lo va a usar a usted y a mí para poner las manos sobre los enfermos y según la fe Dios va a obrar un milagro. Dios sigue obrando milagros. El tema es que si usted anda detrás de los milagros, eso es lo incorrecto. Ahora, para que Dios haga un milagro poderoso, también debemos tener personas, hermanos, que estén alineados con Dios, que vivan en santidad, personas que tengan el don de sanidad y de milagro, según lo dice el libro de Corintios capítulo 12, los dones del Espíritu. Usted no puede hacer un milagro si no hay un don de sanidad, porque a cada uno fue dado los dones según el Espíritu repartió. Por lo tanto, es necesario entender esto, de que si nosotros no estamos preparados, Dios jamás lo va a usar usted para hacer un milagro, porque ni siquiera nosotros nos preocupamos de estar en santidad y en condiciones para que Dios nos use para poder provocar, cierto, una bendición. En este sentido, los milagros ya no son necesarios para creer en Jesucristo, porque el mensaje de Jesús y sus apóstoles ya ha sido certificado, detalladamente registrado en la Escritura, y debía hacerse así, con señales y prodigios, para testimonio de este nuevo pacto del Evangelio de la gracia de Jesús, que era el sello distintivo de un nuevo tiempo y cumplimiento de todas las promesas. Como vemos, sí, Dios aún hace milagros. Al mismo tiempo, no debemos necesariamente esperar hoy que ocurra un milagro, como los registrados en la Biblia, para creer en Jesús, Señor nuestro. Es decir, no hay por qué obligar al Señor a que en este tiempo haga milagros como antiguamente, porque aunque esos milagros se hicieran, no aseguran conversión. ¿Usted cree que una iglesia que tenga un hermano, una hermana, que hagan milagros masivos en la iglesia, se va a llenar esa iglesia, pero convertidos no van a haber? Personas salvas no van a haber, no va a haber humillación, no van a haber cadenas de oraciones, no va a haber arrepentimiento genuino. Ellos solamente van a ir a buscar esa bendición de sanidad porque está enferma. Y después se van a ir y se van a olvidar del Señor. Y eso lo hemos visto en la Escritura. De los 10 leprosos que fueron a Jesús y fueron sanados, uno volvió, o sea, uno de 10. Si Dios hiciera milagros hoy en día masivos, de 20 personas llegarían 2, se convertirían realmente. Vemos en el madero de la cruz, de 2, 1 se convirtió. Entonces, no hay seguridad de que un milagro asegure salvación, ni convertimiento, ni cielo nuevo, ni tierra nueva. Por lo tanto, ¿Dios sigue haciendo milagros? Sí, sigue haciendo milagros hasta el día de hoy. El tema es, ¿para qué queremos el milagro? ¿Lo queremos para vanagloriarnos? ¿Lo queremos para hacer pompa, demostrar qué? Los milagros ocurren todos los días, pastores amados, hermanos, amigos en el Señor. Todos los días Dios provoca milagros. Que usted esté vivo es un milagro. Cuando estuvo en el hospital, cuando estuvo en el accidente. Que usted esté vivo hoy es un milagro. Que tenga trabajo es un milagro cuando hay mucha gente que no lo tiene. Que el pan esté en su mesa ya es un milagro. Que tenga una familia, su esposa, sus hijos, es un milagro. Porque hoy día muchos están separados. Por lo tanto, los milagros sí existen. Están a la vuelta de la esquina. El tema es que usted no los ve. Pero Dios sigue obrando milagros. Y que usted esté estudiando este año también es un milagro. Porque a lo mejor tiene muchas cosas que hacer y a lo mejor poco tiempo para estudiar. Que tengamos un hábito de oración es un milagro. Por lo tanto, los milagros de Dios ocurren todos los días. Solamente debemos dedicarnos a verlo para poder entender
que Dios es grande y poderoso y que Él sigue obrando hasta el día de hoy. Espero que esta enseñanza quede plasmada en su espíritu, en su corazón, y que podamos entender que Dios sigue obrando hasta el día de hoy. Espero responder sus preguntas cuando las hagan, porque sin duda yo sé que muchas preguntas habrán, sobre todo con el tema del rico y Lázaro, de la muerte, después de la vida después de la muerte. Así que el Señor les bendiga, nos vemos en la próxima. Shalom, bendiciones.